Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Buscando el propósito de la vida es muy fácil encontrarse con causas. Y yo creo que si usted prende la televisión en este momento o si escucha noticias últimamente, el mundo en este momento está enloquecido por una causa. Ya sea que están en contra o a favor o que quieren que haga un cambio, que haga una reforma a la causa. Y a través de la historia hemos visto siempre eso, que han habido grandes causas. Unas causas duran un poco tiempo, algunas causas duran años. Hace poco murió en Cuba un hombre que fue el protagonista de una causa que duró muchos años. Buena o mala, todos buscamos una causa, todos necesitamos algo para lo cual vivir. Y hay personas que se aprovechan de eso y lo vemos hoy en día. Hay jóvenes por allá afuera tirando piedras, gritando y haciendo cosas por una causa que para ellos vale la pena. Hitler, por ejemplo, mucho antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, levantó una causa en Alemania, en Europa, y reclutó jóvenes entre 18 y 22 años más o menos, armó todo un ejército y a pelear por esa causa, buena o mala. Miles se le unieron. Porque todos necesitamos una causa por la cual vivir. Yo creo que una de mis funciones como papá es darle a mis hijos una causa. Yo creo que hay adolescentes hoy en día que están aburridos en su casa, que no se hallan porque no tienen una causa. Y es nuestra responsabilidad como padres darles esa causa. Darles un sueño, algo por qué vivir, algo que anhelar. Que estar ahí nomás viendo películas. Todos necesitamos una causa. Juan el Bautista fue un hombre con una causa que venía de Dios, un propósito que Dios le había dado. Desde el principio de su ministerio, cuando Juan sale al público, nosotros sabemos que era un hombre con una causa. Y cuando hay un hombre con una causa, muchos se le unen y muchos quieren seguirle en esa causa. Yo quiero que veamos detenidamente, rápidamente, en Mateo capítulo 3, la causa de Juan el Bautista y cómo en esa causa podemos hallar nuestra causa por la cual vivir. Entonces, Mateo es el primer evangelista en la Biblia, el primer hombre que escribió la historia de Jesús, no el primero cronológicamente, pero el primero que está ahí en la Biblia. Y en el tercer capítulo de Mateo, yo voy a leer de la nueva versión internacional, y miren lo que dice. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿De dónde venía Juan? ¿O dónde estaba? En el desierto de Judea. Y decía, escuche el mensaje de Juan: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había escrito. Muchos años antes, 400 años antes, un hombre llamado Isaías había escrito una profecía. Isaías había dicho, va a venir uno, y esto es lo que decía: voz de uno que grita, que clama, que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, hágale sendas derechas, enderecen las sendas. El mensaje de Juan era uno y era claro, era arrepiéntanse. Mire qué interesante, porque cada vez que nosotros empezamos un nuevo año, que queremos o evaluamos nuestra vida, hay una palabra que siempre viene a la mente y es: yo quiero cambio. Yo quiero cambio. Estoy comiendo muy mal, estoy comiendo más de lo que debo, estoy durmiendo poco, estoy descansando nada, estoy trabajando mucho y dándole poco tiempo a mi familia. Necesito un cambio. Y eso está bien. Y la palabra en la Biblia, la palabra arrepentimiento, eso es lo que significa: cambio de mente. Literalmente significa cambio de parecer, cambio de manera de pensar. Y qué apropiado, qué indicado que en este momento
del año, empezando el año, leamos esas palabras de Juan y el mensaje de Juan era: arrepiéntanse. En otras palabras, cambien, cambien. Pero el mensaje de Juan no solamente era un mensaje de cambio, sino que era un mensaje de urgencia. Porque Juan dice: cambien, cambien porque el reino de Dios está cerca. Ya viene el Mesías, detrás de mí viene Jesús. Y más adelante vamos a ver que Juan usa palabras, por ejemplo, en el versículo 12 dice: tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Y Juan está diciendo: este que viene detrás de mí viene como con la hoz. ¿Usted sabe qué es la hoz? Esto que es como un machete pero curvo, y viene para cortar todo el trigo y va a separar el grano de la paja, de lo que no sirve. Y lo que no sirve, ¿qué va a hacer? Lo va a quemar. Es urgente, dice Juan, cambien. Y necesitamos tener ese sentido de urgencia en la vida cristiana. Yo creo que hemos perdido eso y hemos llegado a una cultura, a un mundo donde es tan cómodo todo, que hemos perdido la urgencia del cambio. Que el día para cambiar, que la hora para mejorar, para ser diferente es ya. Que no esperes a que se termine este año para empezar el otro y cambiar. Que si hay hábitos en tu vida, que si hay adicciones, que si hay costumbres, que si hay mal manejo del dinero, maltrato en tu hogar, que si hay algo que no está bien, que tú sabes que no está bien, arrepiéntete, cambia. Y este era todo el mensaje de Juan: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y luego Mateo, que está escribiendo este evangelio, cita las palabras de Isaías diciendo: este es de quien habló Isaías cuando dijo: preparen el camino. Porque para que Dios obre en tu vida, mira, lo voy a explicar de esta manera. Para que construyan una casa, ¿qué tiene que pasar primero? Muchos de ustedes dicen: hay que poner el fundamento. Pero antes de poner el fundamento, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar todos los árboles, meter la maquinaria pesada. ¿Y qué hay que hacer? Aplanar. Es lo mismo en tu vida. Dios no va a hacer todo lo que quiere hacer. Los propósitos de Dios no van a hacer realidad en tu vida. Dios no va a obrar en tu vida. Tú no vas a crecer hasta que no haya arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cosa que tú haces un día, que pasas aquí al frente: me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador, ya. El arrepentimiento es una costumbre diaria. El arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida constante, porque ¿sabe qué? Sencillo, todo el tiempo que pecamos, todo el tiempo y todo el tiempo yo tengo que estar diciéndole a Dios: Dios, perdón, y a otras personas: perdón, y confesando mi pecado. Y es así, en ese tipo de vida, donde Dios puede venir y construir y edificar. El mensaje de Juan era un mensaje que incitaba a la gente a un cambio urgente. Pero ese cambio, mire, a diferencia de las causas de hoy en día, porque hoy en día te dicen: únete a esta causa, y tú sales a pelear por esa causa, y muchas veces ni siquiera es porque lo que hay en tu corazón, es porque es lo que todo el mundo está haciendo, es porque me dejo llevar, es porque me llama la atención. Pero la causa de Dios para tu vida es una causa que sale del corazón, que viene de adentro hacia afuera. El arrepentimiento viene de adentro hacia afuera, no es algo que yo pueda forzar, que nadie te pueda obligar a hacer. Sale de ti, de tu corazón. Por eso es que las causas humanas son tan débiles y algún momento terminan, así duren 50, 60, 100 años. Porque las causas buscan cambiar. Y en este momento, otra vez, hay gente de afuera, vemos en la noticia, gritando, peleando, porque quieren cambiar. Pero el cambio empieza aquí, empieza en mí y en mi corazón.
No, es que yo quiero que mi esposo cambie, es que yo quiero que mi esposa cambie. Tú no puedes que mis hijos cambien. Lo siento mucho, tú puedes quererlo mucho y puedes obligarles mucho, puedes dejarles mensajitos de la Biblia por ahí escondidos. Cuando se miran al espejo de un versículo ahí escrito, puedes ponérselos en el carro, puedes ponerle el CD en el carro para que cuando lo prenda aparezca la voz del predicador: ¡arrepiéntase! Usted puede hacer lo que quiera, pero el cambio solo lo puedo hacer yo desde mi corazón. Por eso muchos de ustedes están estresados, sufriendo, ansiosos, tratando de cambiar al otro, a la otra. Y Dios te dice: ¿desde cuándo te volviste el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo creíste que podías cambiar a alguien? ¿Tú lo amas? ¿Tú la amas? Yo lo cambio, te dice el Señor. El cambio empieza en el corazón. Miren la manera como va a describir la vida de Juan, porque Juan era un personaje bien curioso. Yo creo que si Juan estuviera vivo hoy en día, estaría en la lista de esos personajes excéntricos, locos. Mire la vida de Juan. Dice el versículo 4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Ahora, esto no era fuera de lo corriente. Ya hubo profetas en el Antiguo Testamento que también, Elías, que también se caracterizaban por eso. En un momento voy a decir por qué creo que era eso. Entonces, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón. Ahora, no quiere decir que oliera a camello, no sé si ustedes han oído, pero estaba hecha de piel de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero. Y esto es lo más interesante: se alimentaba de langostas y miel silvestre. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada leímos cuando el ángel le habla al papá de Juan y le dice: papá de Juan, tú vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser muy especial desde antes de nacer, y va a vivir de una manera muy especial. Esta es el cumplimiento de esa palabra del ángel. La vida de Juan era una vida muy especial, pero no porque Juan fuera loco o excéntrico o queriendo llamar la atención, sino porque, miren, su vida, su estilo de vida reflejaba su misión, su causa. Su estilo de vida, cómo vivía Juan, cómo se vestía, cómo comía, era a causa de su propósito. En otras palabras, el propósito y la causa de Juan eran lo que determinaba su estilo de vida. Otra vez, el propósito y la causa de Juan determinaba su estilo de vida. Nosotros adquirimos un estilo de vida: 2 carros nuevos, la casa pagando, las tarjetas de crédito, todo lo que queremos, el estilo de vida americano, el sueño americano, y después acomodamos los propósitos de Dios a ese estilo de vida. Entonces, si me queda tiempo, sirvo al Señor; si me queda dinero, doy en la iglesia; si me alcanza, le dedico tiempo a mis hijos. Pero la manera como este hombre vivía y la manera como tú y yo vamos a vivir la causa de Dios es cuando esa causa es más importante que cualquier cosa, y esa causa determina cómo vivo. Yo leía un libro de un pastor que tiene una iglesia aquí en Atlanta, una iglesia de más de 25,000 miembros, y él decía: a mí me encanta la música. Y en sus años de joven fue director de música, director de alabanza, pero luego empezó esta iglesia a crecer, y este hombre dice, yo me di cuenta que con el amor que tenía la música no le estoy echando nada a los músicos, por favor, Josué, no te estoy echando nada. Dice: yo tenía un estudio de música en mi casa, tenía instrumentos y todo, pero cuando empezaron a nacer mis hijos y a crecer la iglesia, yo me di cuenta que tenía que sacrificar algo. Yo no podía seguir dedicando toda mi vida, toda mi atención a esto y querer ser el papá que Dios me estaba llamando a ser. Yo me identifico con eso, porque una de las causas mías es criar hijos que amen y sirvan y tengan temor de Dios en su corazón y que sean apasionados por Dios. Y esa causa ha hecho que mi estilo de vida cambie, que se ajuste a eso, que pueda tener un trabajo
que me dé tiempo para estar con ellos, que compremos una casa que no es tan grande, pero que no me va a esclavizar, que va a ser suficiente para nosotros y no me va a esclavizar para no poder pasar tiempo con ellos. Que yo personalmente, y no lo estoy acusando, esto no se siente acusado, yo he decidido en mi vida que no vamos a endeudarnos, que vamos a vivir libres de deudas, porque queremos cumplir ese propósito de Dios, y que si Dios un día nos mueve y nos saca para otra parte, no le digamos a Dios, no, siento Dios, pero es que tengo muchas deudas aquí, y si me voy de este trabajo y si me voy de este lugar, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que pasa con mucha gente. Viven su vida y luego Dios, ahí verás cómo te acomodas a mí. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está, pero no la agarre muy fuerte, porque Juan para nosotros es un ejemplo de que, eso sí, hasta con la ropa que se ponía, demostraba la misión que él tenía. ¿Quién era él? Un profeta de Dios. Que su misión, que su mensaje era más importante que su apariencia. La causa por la que él vivía. Toda la vida de Juan, desde que se levantaba hasta que se acostaba, todos los que lo veían podían decir, este es Juan y esta es su causa: predicar el arrepentimiento y preparar el camino para la venida del Mesías. La causa para la cual vivía. En los versículos 5 y 6 dice, venía a Juan, a él, gente de toda Judea, de toda la región, de todo el estado, por decir así, y de toda la región del Jordán. Él bautizaba en el río Jordán, y ahí venía gente de todas partes. Una causa muy popular. Mucha gente acudía, mucha gente buscando seguir una causa que valiera la pena. Y uno pensaría, pues qué bueno, todos únanse a mi causa, pero mire lo que Juan hacía. Pero al ver versículo 8, entonces cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y esto es muy importante porque el verdadero arrepentimiento está acompañado de confesión. Y sabe que esa confesión allí era una confesión pública. Y ustedes me han escuchado decirlo antes, lo digo otra vez, no va a haber cambio en tu vida hasta que haya confesión. Esta es parte del arrepentimiento. Y esa confesión no es simplemente Dios. Hay personas que necesitan escucharte. Por muy vergonzoso que parezca, por muy doloroso que sea, tú debes decírselo a alguien, tú debes abrir la tapa, abrir la ventana y dejar que la luz de Cristo entre para que haya cambio en tu vida. Y te vas a sorprender que muchas veces la persona, en vez de decir, ay, apártate de mí, te va a decir, sabes que yo también. En la iglesia cristiana hemos perdido eso. En la iglesia, cuando recién la iglesia empezó, eso era parte de lo que hacían los cristianos, era confesarse los pecados unos a otros, era una costumbre, no para ver quién había pecado más, ni quién tenía el pecado más vistoso, no, para que dejar que el poder de Dios entrara y limpiara y sanara, rompiera esas cadenas. Y yo a ustedes lo he dicho otra vez, lo digo otra vez hoy en día nos ponemos la máscara, venimos aquí, todo está bien, y salimos y todo no está bien. Pero al ver versículo 7 que muchos fariseos y saduceos, que eran los líderes religiosos de ese entonces, cuando venían a donde él estaba bautizando, les advertía, camada de víboras. Imagínense que lo esté siguiendo aún un poco de gente, que la causa esté creciendo, que estemos aumentando en número y la lucha sigue, camarada, sígame. Y se voltea uno y le diga, usted es una partida de víboras. Yeah. No es cierto. Víbora, camada de víboras, serpientes venenosas. Ustedes no están esperando que yo me voltee para echarme diente. ¿Quién? Les dice Juan, ¿quién les dijo que ustedes van a poderse escapar del castigo que se acerca? Otra vez, el cambio es un cambio urgente. ¿Qué estás esperando para cambiar?
¿Qué estás esperando para tomar el primer paso y querer cambiar? ¿Quién los va a ayudar a ustedes a escaparse del castigo que viene? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, que muestren que están arrepentidos. Hagan algo, por lo menos tomen un paso. Porque es así como se empieza. Es tomando pasos tal vez pequeñitos, tímidos, débiles, pero poder decirle a alguien, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo un problema y es que cuando me preocupo no puedo dejar de comer. Mira, ¿sabes que tengo un problema? No puedo controlar mis ojos y cada vez que pasa una muchacha o una mujer, ahí se van mis ojos y no puedo. Mira, miento y es costumbre en mi vida y ya no. Empieza con nosotros y empieza con un paso, pero tiene que haber cambio en nuestra vida. Si Dios, como cantamos, el Dios que resucitó vive en mí, algo debe estar pasando, aunque sea la incomodidad al pecar. Si el Dios que resucitó vive en mí, estoy pasando los canales y aparece algo que al Dios que resucitó y que vive en mí no le gusta, en mi corazón pasa algo. Que si no puedo vencer la tentación de cambiar el canal o dejar de ver, por lo menos después cuando esté sintiéndome culpable, voy a poder decirle a alguien, mira, hice esto. Cambio. El cambio lleva arrepentimiento, pero también lleva fruto. Y no es un fruto que yo tengo que hacer y tengo que hacer porque no. Acuérdense, son pasos que damos y que nos acercan a Dios. Y el primero de esos pasos es la confesión a otros. Versículo 9, no piensen que porque son hijos de Abraham, no piensen que porque son judíos son descendientes de Abraham y Abraham es el amigo de Dios, no piensen que ustedes ya son amigos de Dios simplemente porque llevan la sangre de Abraham. Si Dios quisiera, podría hacer hijos de Abraham estas piedras y no dejarían de ser piedras. Y otra vez palabras de juicio, palabras de urgencia. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hablando de Jesús. Mi bautizo, dice Juan, es de arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, aún mayor, más grande. Él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego en la Biblia habla de santidad, el fuego purifica, pero el fuego también habla de juicio. Va a haber juicio. Y Dios te ama y no quiere que estés bajo juicio, sino que seas salvo. Y hoy puede ser el día de arrepentirte tal vez por primera vez en tu vida, decirle, Señor, yo estoy lejos de ti, estoy separada de ti, mi pecado me tiene así, Señor, me arrepiento, perdóname. Y hoy puedes comenzar esa relación con tu Padre Dios. Hoy puedes empezar a llamarle Padre. Jesús llega y en otro de los evangelios, no en Mateo, Juan mira a Jesús y dice, he allí, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios, hablando de la muerte que iba a sufrir Jesús como un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entra al agua, versículo 13, para que Juan lo bautice. Juan trata de persuadirlo para que no se bautice. ¿Cómo así? Le dice, yo soy el que necesita ser bautizado, yo soy el que necesita arrepentirse y tú me pides que te bautice. Y Jesús le responde, versículo 15, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo. En otras palabras, Juan, lo que debo hacer lo hago por obedecer a mi Padre y por dar ejemplo, no por otra cosa. Bautízame. Entonces Juan lo bautizó
Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y a partir de este momento, la historia cambia, porque ya Juan ya no es el centro de atención. Ya las multitudes no van donde Juan. Las multitudes siguen a Jesús. Y la próxima semana vamos a hablar de la crisis de fe que experimentó Juan, como lo vamos a experimentar nosotros, que es parte de la vida. Juan, Jesús dijo: no ha habido un hombre más grande que él. Pero ¿sabe qué dijo Jesús también? Ni siquiera el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y me encanta que Jesús le pone un elemento a la vida de Juan que a nosotros nos falta a veces, es el elemento eterno. Porque vivir para los propósitos de Dios es vivir con la mirada puesta en la eternidad. ¿Cuál es la causa de Dios para tu vida? Como lo fue para Juan, como lo fue para todos esos hombres y mujeres que vivieron en esos primeros siglos, que murieron, dieron su vida por esa causa, la causa más grande, más maravillosa, la única causa que vale la pena. ¿Cuál es esa causa? Que mi vida, acuérdense, la vida de Juan, hasta lo que comía, lo que vestía, lo que decía, que mi vida entera apunte, señale a uno solo, al Señor Jesucristo. Esa debe ser tu causa, esa debe ser mi causa. No hay una causa mayor que la de vivir de tal manera que todo el que me vea, el que entre en contacto conmigo, el que me escuche, el que viva conmigo, que mi esposa, que me conoce mejor que nadie, que mis hijos, que mis mejores amigos, que mis compañeros de trabajo, que todo el que pase cerca de mí y me conozca, se sienta que le estoy señalando a Cristo. A veces con mis palabras, pero a veces simplemente con mi oído, con mi amor, con mi cuidado, con mi atención, con mi servicio. Esa es la causa de Dios. Que con mi vida, mis palabras, mis acciones, yo apunte y señale solo a uno, a Cristo. Hay muchas causas muy buenas. Vivir para tu familia es una muy buena causa. Ser un buen trabajador es una muy buena causa. Ahorrar dinero para tener y para poder dar es muy buena causa. No estoy diciendo que sean malas, pero hay una causa que es la más grande, la mayor de todas. Y es apuntar hacia Cristo. Es llegar un día al cielo y poder traer conmigo toda la gente que yo pude influenciar y ganar y tocar para Él. Causas, hay muchas. ¿Cómo sabe uno que una causa no vale la pena? Hace unas semanas murió un hombre que, como lo dije al principio, vivió por una causa que tal vez para muchos sigue, para muchos ya murió con él, en Cuba, una causa que ha influenciado a todos nuestros países, para bien o para mal. Ese hombre, antes de morir, dijo, hablando de todo lo que había hecho, por todo lo que se le critica, por todo lo que se le conoce, él dijo: la historia me absolverá. En otras palabras, la historia me declarará inocente. Aquí viene la importancia de vivir para la causa correcta.
Porque así la historia lo absuelva a él. Así la historia te absuelva a ti. Hay una historia que se está escribiendo en la eternidad y hay uno solo que la está escribiendo. Lo importante no es lo que la gente dice, aún después de que te muera, lo importante es lo que Él tiene que decir de tu vida y cuánto valió tu vida. ¿Para qué causa estás viviendo?